¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? Pues fíjense que sí, porque nosotros no somos presidentes. no tenemos, no tenemos que preocuparnos por esas cosas. Pero aquí no es tanto una historia como de terror o de asesinato de esto. Es una historia que les traigo acerca de... A mí me encantan este tipo de historias sobre las coincidencias. Porque aunque yo no crea en ellas, pues hay unas que sí dices, ¿qué onda con esto, no? O sea, que por eso no creo en ellas, porque, o sea, son más que coincidencias, llegan a algo más. Y estas son unas de estas. Por ejemplo, la comparación, o sea, las coincidencias tan irreales también que se puede decir, que hay entre lo que, o sea, del presidente Lincoln, que él fue de los 1800, y John F. Kennedy, que él fue en 1940 y tantos, ¿no? Entonces, digo, para que vean, porque digo, si no lo han escuchado, la verdad les va a volar la cabeza algunas de estas, porque están bastante interesantes. Entonces dice, resulta sorprendente la cantidad de coincidencias entre las vidas de Lincoln y Kennedy, dos figuras históricas que llegaron a regentar el mismo cargo institucional a distancia de un siglo del uno al otro, o sea, 100 años. Tanto es así, que en muchos aspectos podría parecer que Lincoln y Kennedy hayan vivido vidas casi gemelas. Dice, la famosa lista de coincidencias entre Lincoln y Kennedy apareció por primera vez en la prensa estadounidense en 1964, y en la actualidad, a distancia de tantos años, la lista sigue circulando. Ciertas informaciones que aparecen en la lista original han sido desmentidas a lo largo de los años. Otras, sin embargo, se han confirmado como auténticas. ¿Qué hay de verdad en la famosa lista de coincidencias entre Lincoln y Kennedy? Dice, Lincoln fue elegido al Congreso en 1846. Kennedy en 1946. O sea, el mismo número, ¿no? Nada más que 100 años de diferencia. Ambos perdieron la nominación de su partido para la presidencia en las elecciones del 56, o sea, el 56 en 1800 y el 56 en 1900. Y ambos fueron elegidos presidentes de los Estados Unidos en los 60, o sea, en las mismas fechas. Dice, ambos presidentes fueron el segundo hijo de sus padres. Los apellidos de los dos expresidentes tienen 7 letras. O sea, Lincoln y Kennedy tienen 7 letras cada uno. Luego, el sucesor de Lincoln se apellidaba Johnson y el de Kennedy también se apellidaba Andrew Johnson. Luego, ¿qué sucedió a Lincoln? Era un sureño y nació en 1808. Y Lyndon Johnson, que sucedió a Kennedy, también era sureño y nació en 1908. O sea, aquí es cuando ya se ponen las coincidencias, ya como dices, a ver, espérame, ya están medio gruesas, ¿no? Porque una cosa es hablar de ellos, porque dices, bueno, cayeron en las mismas fechas por el año, y pues obviamente pues iban a ser del mismo año presidentes y lo que quieras, y dices, bueno, esas todavía se las perdono. Pero ya que sus sucesores también tengan las mismas fechas, es cuando se pone pesado, ¿no? Luego dice, Abraham Lincoln murió de un disparo en la cabeza, al igual que Kennedy, y ambos murieron un viernes. Dice, a ambos presidentes le dispararon en presencia de sus esposas. Pues obviamente, una estaba con él acompañando en el teatro y la otra pues venía en la caravana junto a él en el carro, ¿no? Luego, John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, era un sureño y nació en 1839. Lee Harvey Oswald, quien supuestamente asesinó a Kennedy, también era un sureño y nació en 1939. O sea, ya te digo, se ponen las cosas más porque ya son de los asesinos, ya no es de ellos. Luego dice, ambos asesinos eran conocidos por sus 3 nombres y la suma de las letras de sus nombres es la misma en ambos casos, o sea, 15. O sea, tienen 15 palabras los nombres de los 2 asesinos. Luego, a Lincoln le dispararon en el Teatro Ford. Esta es una de las que más me gusta. Dice, a Lincoln le dispararon en el Teatro Ford y a Kennedy le dispararon estando en un coche Lincoln. Un modelo de la limusina de la compañía Ford. O sea, ¿qué dices? ¿Qué onda? Aquí no está esa coincidencia, pero también, bueno, que a lo mejor esa la desmintieron.
Pero supuestamente la secretaria de Lincoln le había dicho que no fuera al teatro esa noche, que porque algo había pasado en el pueblo y que estaban como muy agitados y que no sé qué, y le dijo, no vaya al teatro, señor, no, pues no sé, siento algo que no está bien, ¿no? Y luego, también cuando Kennedy fue a Texas, ahí a Dallas, donde sucedió esto, le dijo ella, oiga, señor Kennedy, no vaya, es que sabe qué, está raro, hay algo raro, y como que no sé, o sea, las dos, y creo que las dos secretarias igual, tenían creo que los mismos nombres, pero al revés, y también habían nacido en las mismas fechas. Pero te digo, como dice aquí, algunas fueron desmentidas, entonces pues puede ser que esa no haya entrado, ¿no? Luego dice, John Wilkes Booth corrió desde el teatro hasta un almacén donde fue capturado. Y luego Lee Harvey Oswald corrió desde un almacén hasta un teatro donde fue capturado. O sea, nada más al revés, ¿no? Dice, según diferentes versiones, parece ser que en realidad Oswald fue capturado en un cine. Aún así, hay claras semejanzas entre un cine y un teatro. Y simplemente en Estados Unidos a un cine también se le llama theater, o sea, cinema o theater, los puedes llamar. Luego, Booth y Oswald murieron antes de su juicio. Sí, a los dos los mataron. O sea, bueno, a Oswald lo mataron y no sé, a Booth sí lo mataron también. Dice, la famosa lista de coincidencias también ha inspirado a alguna otra parodia humorística, como por ejemplo esta afirmación. Antes de ser asesinado, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland, mientras Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. Hasta para eso se pasan de listos estos muchachos. Pero bueno, no sé qué tal les parecieron las coincidencias, pero pues es que sí son demasiado coincidentes. Entonces, demasiado. Sí, no, o sea, son demasiadas cosas que pues no puedes tampoco obviar y decir, ay, sí, no hay problema. No, o sea, sí también está grueso que veas eso y tú digas, órale, o sea, algo hay, ¿no? Algo hay, o sea, se alinearon como quieran el universo, los planetas, Dios, como ustedes quieran, y pues pasó de esa manera, ¿no? O tenía que pasar de esa manera, ¿no? Es como lo que dicen, ¿no? En lo de la película de Spider-Verse, ¿no? O sea, que tiene que pasar de esta manera. Porque si no, no es canon, ¿no? Y no, o sea, y haces algo que el universo pues explote, ¿no? O sea, o pase algo. Entonces, pues es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor tenía que pasar de ese modo, ¿no? Pero solamente que pues de años a años, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas coincidencias como esas que a mí me gustan mucho, como por ejemplo las profecías de Nostradamus y todo eso. Me encanta leer todo ese tipo de cosas, y más cuando se acercan tanto a la realidad y que sí se acercan a ciertas cosas, como lo de la profecía de Nostradamus, que dijo que había nombrado o sea, él había dicho que iba a existir Hitler, ¿no? Pero él lo había dicho como, creo que él había dicho que era Hitler, en lugar de Hitler puso Hitler. Y todo el mundo, ay, no, pues por eso no es, ¿no? O sea, pero sí, pero, o sea, o sea, es demasiada coincidencia que se llame casi igual, ¿no? Y muchas cosas. Digo que esas son más como, pues se pueden agregar a más a fantasía y lo que sea, porque, pues digo, a fin de cuentas eran como visiones que tenía. Y pues obviamente por ser de esa época, pues no las veía como tal, ¿no? O sea, veía cosas del futuro. Entonces para él eran cosas extrañas, ¿no? Pero supuestamente también él predijo lo de las Torres Gemelas y cosas así, ¿no? Está grueso. Digo, a mí me gustan ese tipo de cosas. Digo, a lo mejor después hablamos de esas predicciones del futuro. Porque hay varias, ¿eh? Hay varias. Sí, de Nostradamus, de Baba Sí, Vanga. hay varias. Sí, exacto. Hay varias muy buenas. Y entonces, pues también se puede prestar a esto del podcast. Digo, va a estar medio difícil en la música y en las películas, pero bueno, no, en las películas no tanto, en las películas sí está fácil. Pero en la música sí va a estar un poco difícil, pero bueno, ahí vemos. O pónganlos en los comentarios si les gustaría que hagamos uno de predicciones del futuro.